¿Por qué se está moderando la inflación en Argentina? ¿Porque Javier Milei está saneando el déficit público y el Banco Central? ¿O porque los argentinos se han empobrecido y no tienen capacidad adquisitiva para consumir? Veámoslo. La inflación galopante de Argentina es un fenómeno esencialmente fiscal y monetario. En vídeos anteriores ya explicamos cómo los gobiernos y cómo los bancos centrales podían generar inflación. Y en el caso de Argentina, tanto el gobierno como el Banco Central de la República Argentina estaban generando, y en cierto modo siguen generando, una inflación completamente descontrolada. Y de hecho, la principal promesa electoral con la que Javier Milei ganó la presidencia de la República Argentina fue ponerle coto a esa inflación descontrolada, conseguir que la inflación fuera moderándose progresivamente hasta acercarse a tasas propias de un país desarrollado. Y al menos de momento, en esta materia, Javier Milei está progresando adecuadamente en conseguir su promesa. Como ya hemos explicado en vídeos anteriores, la tasa de inflación de la economía argentina ha ido descendiendo de manera continuada desde el mes de diciembre del año 2023, hasta el punto de que en estos momentos sigue siendo alta en términos comparativos con otros países desarrollados, pero se trata de la tasa de inflación más baja desde enero del año 2022. Y el propio Banco Central de la República Argentina augura que en el mes de julio la tasa de inflación seguirá bajando y se ubicará por debajo del 4% intermensual. Por tanto, como digo, al menos de momento, Javier Milei está logrando conseguir la que era su principal promesa electoral: doblarle el pulso a la inflación, evitar una hiperinflación en la Argentina, hiperinflación a la que el país iba abocado, y meter a la economía en un sano periodo desinflacionario. ¿Y cómo ha logrado Javier Milei frenar la inflación galopante e ir reduciendo progresivamente la tasa de inflación mes tras mes en la Argentina? Pues a través de dos mecanismos. Por un lado, fin del déficit público. De hecho, gestación de un superávit presupuestario desde el mes de enero de este año 2024. Y en segundo lugar, fin de la emisión monetaria dirigida precisamente a monetizar el déficit público. Si la inflación de la Argentina era esencialmente un fenómeno fiscal y monetario, finiquitar los mecanismos fiscales y monetarios que estaban envileciendo, destruyendo el valor del peso, deberían arrojar resultados similares a los que estamos presenciando, es decir, la sostenida caída de la tasa de inflación en Argentina. Sucede que todavía hay muchos negacionistas de la proposición elemental de que la galopante inflación de Argentina era un fenómeno monetario y fiscal. Hay muchos que se niegan a abandonar sus dogmas de fe de que la monetización sostenida de los déficits públicos no genera inflación, aun cuando clarísimamente lo estaba haciendo en el caso de la Argentina y aun cuando claramente lo está dejando de hacer en Argentina cuando se han dejado de monetizar los déficits públicos, y como no quieren abandonar sus dogmas de fe, han de buscar explicaciones, excusas, piruetas argumentales alternativas para justificar que después de que Javier Milei haya puesto fin a la monetización sostenida de los déficits públicos y la inflación haya caído de manera igualmente sostenida, que todo eso no guarda ninguna relación de causalidad, sino que en realidad la inflación en la Argentina ha caído por otras razones. ¿Y cuáles son esas otras razones que supuestamente habrían hecho caer la inflación en la Argentina y que no están relacionadas con el saneamiento presupuestario y con el saneamiento monetario? Pues la excusa más generalizada es que Javier Milei, con sus ajustes fiscales, ha hundido el gasto interno en la Argentina, ha destrozado la capacidad de los argentinos para gastar, para consumir dentro del país, y claro, si el gasto en consumo se está desmoronando, por necesidad los empresarios
han de empezar a moderar las subidas de precios porque si no, no venden. Sería esa restricción en la capacidad de consumo de los ciudadanos argentinos y, por tanto, la pauperización provocada por el gobierno de Javier Milei, sería eso lo que explicaría que la inflación haya dejado de subir a tasas tan descontroladas como las que caracterizaron la mayor parte de 2023. Sucede que ayer el Instituto Nacional de Estadística argentino, el INDEC, publicó el dato de consumo de los ciudadanos argentinos en supermercados y lo que halló fue que en el mes de mayo el gasto real, es decir, después de descontar la inflación, el gasto real en los supermercados subió en el mes de mayo un 3,9% con respecto al mes de abril de este mismo año. Es decir, que en mayo el consumo no se contrajo. En mayo, el consumo, después de inflación, aumentó. De hecho, el índice de consumo en mayo, eliminando el componente estacional, fue el más elevado desde el mes de diciembre del año 2023. Y si bien este dato en aislado es insuficiente para que podamos evaluar si la economía argentina, si la actividad real en la economía argentina ya ha tocado suelo o no lo ha hecho, desde luego hay diversos indicadores que sugieren que la actividad económica tocó suelo en los meses de abril, mayo y que desde entonces ha empezado, al menos en general, no en todos y cada uno de los sectores, ha comenzado a rebotar. Todavía es prematuro llegar a esta conclusión, porque podría producirse un rebote de unos pocos meses y luego volver a caer si la incertidumbre y el panorama económico se ensombrecen. Pero si bien este dato no nos sirve para emitir un juicio muy fuerte sobre si la economía argentina ha tocado fondo y a partir de ahí todo va a ser crecimiento sostenido al alza, si bien este dato no nos sirve para esto, sí nos sirve para poner seriamente en tela de juicio esa explicación de que la inflación en Argentina ha caído porque el consumo también lo ha hecho y porque en consecuencia, como el consumo se ha contraído, los vendedores no han tenido otro remedio que dejar de subir precios para seguir vendiendo. Y es que en el mes de mayo la tasa de inflación en Argentina cayó del 8,8% en el mes de abril al 4,3% el mes de mayo. Si fuera cierto que el ritmo de subida de precios fuera una reacción al volumen de gasto que están recibiendo los vendedores, si reciben muy poquito gasto dejan de subir precios, si reciben mucho gasto vuelven a acelerar la subida de precios, si eso fuera cierto, el notable incremento del gasto en consumo que se ha producido en el mes de mayo debería haber llevado a que los precios siguieran subiendo a ritmos similares a los de abril, cuando no superiores. Y sin embargo, lo que vemos es que la tasa de inflación cayó a la mitad, al mismo tiempo que sube un 3,9%, la mayor subida desde el mes de octubre de 2023, justo antes de las elecciones, cuando Massa estaba regando el país con el plan Platita para que los argentinos gastaran y experimentaran un falso boom económico antes de acudir a votar a las urnas. Si en mayo el gasto te sube al mayor ritmo desde octubre y la tasa de inflación te cae a la mitad, quizá es que la explicación fundamental detrás de las dinámicas de precios en Argentina, detrás de la pérdida de valor sistemática del peso en Argentina, no tenga que ver con la laxitud o la restricción del gasto en consumo, sino con el sabotaje fiscal y monetario que han venido perpetrando las autoridades argentinas en contra del peso. En suma, dejando de lado la cuestión de que la evolución a corto plazo del gasto en consumo en la Argentina está muy relacionada con el proceso de saneamiento fiscal y monetario que está ejecutando Javier Milei para reflotar el valor del peso, porque si recortas el gasto público, ese gasto público no llega en forma de ingresos a los ciudadanos y por tanto esos ciudadanos que han visto reducir sus ingresos como consecuencia del recorte del gasto público, a corto plazo gastarán menos en consumo. Dejando de lado, por tanto, que la influencia que superficialmente pueda tener el gasto en consumo sobre los precios, en última instancia, es ahora mismo la influencia que desempeña el saneamiento presupuestario y monetario sobre los precios, dejando de lado esa cuestión,
Estamos viendo que el consumo, el gasto en consumo, se puede recuperar sin que por ello se reacelere la inflación. Y eso es así porque la causa fundamental detrás de la inflación galopante de la Argentina era la destrucción, la erosión del valor del peso por la política fiscal y monetaria, por la monetización sistemática de unos déficits públicos que no tenían ninguna voluntad de pagarse a través de superávits futuros, sino únicamente a través de la nueva emisión monetaria futura. Y esa destrucción del valor del peso presente y futura, se traslada a un hundimiento presente de la demanda del peso y por tanto a inflación presente. Quienes querían justificar el irresponsable comportamiento fiscal y monetario del peronismo cada vez van teniendo menos excusas para echar balones fuera y buscar chivos expiatorios, porque los verdugos del peso, los que han destruido sistemáticamente el valor del peso generando inflación, han sido ellos.